Listo. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestros Airbnb webinars. Hoy claramente, como pueden ver aquí, vamos a hablar sobre impuestos sobre las ventas, el IVA, y el impuesto de industria y comercio, el ICA. Voy a avanzar aquí. Vamos. Bueno, nada, como saben, mi nombre es, bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Roberto Rizopatrón y lidero el mercado de Airbnb para Sudamérica de habla hispana. Gracias nuevamente por conectarse hoy a esta nueva sesión donde tenemos de vuelta con nosotros a nuestra panelista invitada, a Catarina Marís, de la firma de abogados Godoy Hoyos. Como saben ustedes, y lo vimos la última vez, debido a la nueva Ley General de Turismo en Colombia, pues para los prestadores de servicios turísticos es obligatorio que estén registrados en el Registro Nacional de Turismo, que tengan un RNT y que lo coloquen y lo muestren dentro del campo específico que se tiene en cada uno de sus anuncios, ¿no? Esto para que evitemos que cuando el gobierno lo solicite ahora, sus anuncios no sean desactivados, ¿ok? Entonces, la idea hoy es que esto para ustedes, esta nueva Ley General de Turismo, genera para nuestros anfitriones una serie de obligaciones que venimos tratando en 3 sesiones diferentes. En la primera sesión, la del mes pasado, que me imagino muchos de ustedes deben haber participado, Catalina nos compartió información súper valiosa sobre la contribución para fiscal, ¿ok? Y hablamos específicamente sobre ella. Hoy, Catalina nos va a hablar específicamente sobre tributos indirectos, ICA e IVA. Y en la próxima, en la tercera sesión, que les comunicaremos con antecedencia, así como fue con esta, pues hablaremos sobre el ISR y la declaración del impuesto de la renta. ¿Ok? Entonces, nada, hoy nos vamos a dedicar de lleno a ver el ICA y el IVA principalmente con Catalina. Así que nada, estén súper atentos, ojalá puedan aprovechar al máximo, tomar notas y pues estaremos aquí pendientes a ver si en el chat sale alguna pregunta que Catalina pueda ver ahí, cualquier cosa responderles, pero parece que está prácticamente todo ya en el material también. Así que nada, Catalina, bienvenida de vuelta. Hola Roberto, muchas gracias. Hola a todos. Roberto, aprovecho y vi que estaban preguntando mucha gente en el chat dónde puede estar la grabación del tema de RNT. ¿Ese está en el Tax Hub? Sí, déjame ver si los tenemos aquí en los slides y lo avanzamos para que, igual lo vamos a mencionar luego, pero para que todos estén tranquilos, esto está siendo grabado y lo van a poder encontrar en el Centro de Recursos Fiscales que hemos creado para todos nuestros anfitriones, donde hablamos sobre primeros pasos para el RUT, el RNT, obligaciones de contabilidad, facturación, hablamos sobre muchísimos temas, incluido lo que vamos a ver hoy, obviamente no en el nivel de detalle que Catalina nos va a traer hoy, pero la información está allá sobre ICA y IVA, y también sobre cómo actualizas tu RNT, todos esos pasos a pasos. Eso lo podemos ver luego. Igual tienen aquí, si quieren ir, les diría que lo vean después para que puedan prestar atención ahí a Catalina. Pero aquí van a tener el código QR, este QR code, para al escanearlo con su cámara, ir directos a ese site que hemos creado para ustedes y ahí pueden manejar la información. También van a poder tener la grabación en nuestra central de eventos de Sudamérica, que es por donde ustedes se vienen registrando no solamente estos eventos, sino a aquellos donde nosotros mismos les pasamos algunos tips para que puedan pues incrementar la posibilidad de vender más sus propiedades dentro de Airbnb, ¿no? Y acá también se va a colocar. Aquí también tiene un QR code, pero eso lo podemos pasar luego. Así que nada, voy a volver aquí al slide y
Y espero que eso haya dejado un poquito claro, pero todo lo van a tener ahí a la mano. Entonces, si quieren tomar anotaciones, súper bienvenido, pero van a tener el acceso al material después. Así que nada, bueno, Catalina, te los dejo con ustedes. Perfecto, gracias Roberto. Bueno, yo creo que empezamos la charla como le hemos empezado las pasadas y es recordándoles a quién se destina esta charla. La charla no se destina, digamos que a un anfitrión en específico, o sea, persona natural o jurídica, sino a todos porque digamos que todas estas obligaciones fiscales se extienden tanto a los individuos como a las sociedades, sin importar si tienes uno o varios inmuebles. Entonces la idea es un poco contarles en general cómo funcionan las cosas y que ustedes puedan informarse un poco más ya respecto de su situación particular. Si quieres, entonces, ¿qué íbamos a hablar el día de hoy? Como bien les decía Roberto, vamos a hablar dos temas. Uno, cuándo y cómo debo recaudar y declarar el IVA respecto de los pues, espacios que comparto dentro de Airbnb y en qué casos debo pagar y declarar impuesto de industria y comercio, el que llamamos, digamos que ordinariamente ICA. Empezamos por el IVA, que se llama impuesto al valor agregado, pero creo que todos lo conocemos como IVA. Esta primera diapositiva es un poquito el resumen, digamos que la hoja de vida de cómo funciona el impuesto sobre las ventas o impuesto al valor agregado IVA. Primero te dice qué está grabado con impuestos sobre las ventas. Digamos que hay varias cosas grabadas con impuestos sobre las ventas, la venta de bienes, la importación de bienes, pero para este caso particular lo que nos importa es que la prestación de servicios dentro del territorio colombiano genera impuestos sobre las ventas. Estos servicios incluyen los servicios turísticos. ¿Quién la debe? Esto es muy interesante porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que es exclusivamente al consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo paga quien consume el servicio. En este caso, lo paga quien accede a los inmuebles que estamos compartiendo o a los espacios que estamos compartiendo en Airbnb. Pero ¿qué pasa? La autoridad tributaria necesita que alguien recaude este impuesto porque pues como tiene tantos usuarios, se tiene que cobrar respecto de todos los servicios. Lo que te dice la norma es que el IVA lo recauda quien presta el servicio. ¿Cuánto cuesta el impuesto sobre las ventas? Es la regla general, el 19% sobre el valor total de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo incluye, digamos, que el fee que tú cobras por compartir el espacio, sino también cualquier otro cobro adicional que estés haciendo. Digamos que fees adicionales, servicios adicionales, seguros, financiaciones, etc. Eso es como lo que les decía, la regla general. Pero vamos ahora a profundizar un poquito en las dudas que hemos visto que surgen mucho en algunos de ustedes respecto del IVA. La primera duda es, bueno, ¿cómo sé cuánto es el IVA que le tengo que cobrar al usuario, que el usuario debe pagar? Y ¿cómo sé cuánto es el IVA que yo como responsable de recaudar el impuesto debo pagarle a la DIAN? Para eso, digamos que yo creo que lo esencial es que comprendamos tres conceptos. Es decir, el primero de estos conceptos es cuando un servicio está grabado, cuando está exento y cuando está excluido de IVA. Entonces, cuando hablamos normalmente que un servicio está grabado con IVA, quiere decir que sobre este tiene que cobrarse el impuesto. La tarifa, como les decía, es generalmente el 19%. En el caso de los servicios turísticos, de hecho, es de ese valor, aunque en otros casos puede reducirse al 5%. Puede reducirse al 5%, pero digamos que no es el caso de los servicios turísticos. ¿Qué tiene de importante que un servicio esté grabado? Pues uno, que tienes que cobrarle IVA a quien lo adquiere, y dos, que tú como responsable de cobrar ese IVA, también vas a tener derecho a recuperar todos los IVAs que tú pagaste, digamos que en tu cadena para prestar el servicio. Entonces, por ejemplo, si tú, como veremos ahorita,
estás obligado a pagarle un fee a Airbnb en el cual Airbnb te cobra impuestos sobre las ventas. Ese IVA que tú le pagas a Airbnb vas a poder descontártelo en tu declaración cuando le digas a la DIAN que tienes que pagarle el impuesto. Pero ¿qué Un punto aquí, pasa? Catalina, discúlpame que te corte. Vienen preguntando aquí bastante, no sé si para ellos quedó claro, si esto va para personas naturales o solamente jurídicas. Ya llegaremos allá, pero va para todos. Digamos que la regla general del IVA es que aplica tanto para personas jurídicas como naturales, pero en las personas naturales tenemos unas reglas especiales que les permite dejar de ser responsable. Digamos que aquí quisiera como partir de lo más general, que es esta explicación, y ya poquito a poquito ya vamos aterrizando. No se asusten, que llegaremos. Lo que pasa es que es un tema un poquito denso, entonces quiero que lo tengamos como lo más sencillo posible. Entonces, ¿qué pasa? Y esta segunda clasificación es muy importante. ¿Cuándo sabemos que un bien está exento de IVA? O qué significa que un servicio está exento de IVA. Esta clasificación es muy importante porque de hecho hay ciertos servicios turísticos que son prestados a usuarios colombianos hasta 31 de diciembre de 2022 que se consideran exentos de IVA sin derecho a devolución. Entonces, ¿qué quiere decir que está exento? Quiere decir que ese servicio como tal sí tiene IVA, pero que el gobierno decidió que se cobraría una tarifa cero. ¿Qué implicación tiene eso? Que uno, tú como recaudador no le vas a tener que cobrar al usuario el impuesto, pero sí vas a tener derecho a descontarte o a incluir en tu declaración los IVAs que pagaste, digamos que con ocasión de la prestación de tu servicio. Por ejemplo, el que pagaste por el fee de Airbnb. ¿Qué otra implicación muy importante tiene que el servicio sea exento? Que si tú desarrollas una actividad de este tipo y eres responsable de IVA, vas a tener que declarar. Y hay, digamos que un tercer gran grupo, que es el excluido, que son aquellos servicios que no están grabados con el impuesto. Por ejemplo, para el caso de los servicios turísticos, es el caso de los que se prestan en San Andrés y Providencia, en las islas en las islas del Rosario, y digamos que varios específicas, o mentiras, puede que esté calumniando con las islas del Rosario, ya vamos a ver la lista, pero digamos en unas zonas específicas que el gobierno quiso, digamos que tratar con este beneficio. ¿Qué tiene de distinto que sea excluido? Que tú, uno, no vas a tener derecho a descontarte lo que pagaste en tu cadena. O sea, el IVA que le pagaste a Airbnb o el IVA que le pagaste a la empresa de limpieza que limpia el espacio que compartes, no vas a poder recuperarlo a través de tu declaración de IVA, sino que vas a tener que solicitarlo como un gasto en renta y solamente recuperar el 35%. Y otra cosa importante cuando son servicios excluidos es que si solo haces servicios excluidos, no vas a tener que declarar IVA. Digamos, estas son las tres reglas generales. Ya vamos a ver cómo se aplican a los servicios turísticos. Si quieres, sigamos. Vale, antes de seguir, veo aquí muchas preguntas. Me imagino que algunos entraron unos minutitos atrasados. Luego van a poder contar con la grabación. Quienes quieran invitar a otras personas para que se junten, deben registrarse en el evento como lo hicieron ustedes y les va a llegar un link para que ellos se puedan conectar. Y al final les voy a compartir nuevamente a todos el código y la página, el código QR y la página para que puedan ver dónde se va a quedar la grabación y donde está toda nuestra información del Centro de Recursos Fiscales que nosotros mismos creamos para ayudarlos con eso. Así que nada, presten atención a Catalina que al final todo eso lo van a tener a la mano, ¿vale? Nada, sigamos ahí para que la gente pueda prestar la atención y no se preocupen con eso de la grabación, que lo van a tener de todas maneras. Listo, entonces si quieres sigamos al punto siguiente. Con esto que les hablé, ¿qué nos queda? Que para yo saber cuál es el IVA que le tengo que cobrar, bueno, para el IVA que yo le cobro al usuario es, como vimos, o el 19% que aplica por regla general, o no le tengo que cobrar nada si se trata de un servicio exento o excluido.
Ese es lo que llamamos aquí el IVA generado. El otro punto que tengo que tener en cuenta es que cuando ya le voy a pagar a la DIAN, existe el IVA descontable, que es lo que yo voy a poder decirle a la DIAN, oye, te debo este 19% que recaudé del usuario, pero como ya yo pagué unos IVAs en mi cadena, digamos que compensemos esos valores y te pago menos. Si quieres, pasemos. El otro rubro es de retenciones, pero en este caso no resulta tan aplicable. Entonces, esto refleja de manera general cómo se ve una declaración de IVA. Tenemos el IVA generado, el que le cobraste al usuario, el IVA descontable, que si tú hiciste una actividad grabada o exenta, puedes incluir en tu declaración para poder recuperarlo, y restas también retenciones practicadas. Eso te puede dar como resultado o un valor a pagar, o un saldo a favor, o un saldo en ceros. Si tienes un valor a pagar, eso, el resultado es lo que le tienes que entregar a la DIAN, que pagar a la DIAN en los términos. Si tienes un saldo a favor, eventualmente podrías solicitarlo en devolución. Y si tienes un saldo en ceros, pues simplemente presentas tu declaración en ceros y ya. Si quieres, sigamos, Roberto. Entonces, aquí viene ya, digamos que aterrizar un poco todo esto que hablamos. Discúlpeme que tengo una gripa del tamaño de África. Que aterrizando un poco ya al compartir espacios por Airbnb, ¿cómo se trata de ese servicio para efectos de IVA? Si es un servicio turístico, normalito, que no tiene como ninguna calificación de las otras dos que veremos, digamos que va a ser un servicio que está grabado con IVA al 19%. Si no califica como servicio turístico, que pues en últimas es una definición que les recomendamos hacer con su asesor, digamos que hemos provisto lineamientos dentro del Tax Hub de Airbnb también, ahí el bien podría estar excluido o grabado, el servicio podría estar excluido o grabado, lo cual dependerá un poco de la condición, con lo cual les recomendamos asesorarse en ese punto. Y si estás prestando un servicio turístico, pero este se presta a residentes colombianos y tú estás registrado en el RNT debidamente, este servicio va a estar exento hasta el 31 de diciembre de 2022, sin derecho a devolución. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien tú te vas a poder tomar los descontables, como vimos en el punto anterior, IVA generado, IVA descontable, si tienes un saldo a favor, no se lo vas a pedir en devolución a la DIAN porque no te lo va a devolver. Solamente cuando ya se acabe esta extensión vas a poder utilizar ese saldo a favor para no pagarle a la DIAN durante cierto periodo de tiempo. Si quieres. Bueno, aquí, además de ese beneficio de la exención, hay otros beneficios tributarios en materia de IVA, que aquí les contamos. Bueno, primero, esta exención temporal que acabamos de hablar. La segunda, hay una exención también para paquetes turísticos que se han vendido por hoteles inscritos en el RNT. Y hay exclusión de IVA, que recordemos, esa no da derecho a recuperar descontables, para las zonas de El Urabá, Tumaco, Guapín, Frida, Puerto Carreño, Primavera, Maicao, Uribía, Manaure, y bueno, la general que siempre ha existido para San Andrés y Providencia. Esta era la que les decía que ahorita yo no sé por qué me confundí con las islas, pero son estas en particular que están excluidas. Tanto los servicios hoteleros como turísticos. Entonces, aquí ya aterrizando un poco más a nuestra realidad, ¿cómo se vería una declaración de IVA de un host? Tenemos aquí, digamos que el host va a prestar un servicio turístico que no entra dentro de esta exención que vimos, ni dentro de ninguna exclusión, por lo cual tiene que cobrarle a los usuarios el IVA sobre el servicio. Tú tienes 100,000 del precio que le cobraste al cliente, pero le otorgaste un descuento de 15,000, entonces digamos que tu base se redujo. Y además de eso, tienes una tarifa de limpieza que cobraste de 10,000. El total que tú le terminas cobrando al cliente son 95,000 pesos, ¿cierto? Esos 95,000 pesos ya tienen el IVA incluido. Por eso es que aquí les decimos que corresponden al 119%, porque tienen tanto el valor de tu remuneración como el valor de IVA que tú le cobras al usuario.
¿Qué quiere decir eso? Que de estos 95,000, el IVA generado son 15,168, es decir, el 19%. Aquí les incluimos un poco el tema del fee de Airbnb, porque bueno, entonces aquí les podemos mostrar. Tú le cobras al cliente 95,000. Airbnb cobra su fee y su fee tiene IVA y Airbnb tendrá que recaudarlo bajo regla general, salvo casos muy específicos. Ahí tú de esos 95,000 le pagas a Airbnb su fee y el IVA que te cobra a ti como receptor del prestador del servicio. Entonces, ese valor que tú pagas a Airbnb no lo puedes reducir de la base del impuesto sobre las ventas, porque recordemos que lo que dice la ley es que la base del IVA es lo que tú le cobraste al usuario por la operación. Después, eventualmente, como vamos a ver aquí en la declaración, el IVA que le pagaste a Airbnb vas a poder recuperarlo. Entonces, si quieren, pasamos al lado derecho de la diapositiva y podemos ver cómo quedaría la declaración en este caso. Yo tengo un IVA generado, es decir, que le cobré al usuario de 15,168. De ese IVA generado, yo me voy a poder descontar el IVA que pagué por el fee de Airbnb. Digamos que no tengo ningún otro IVA pagado para este ejemplo. Eso quiere decir que tengo 2,708 de IVA descontable. Esos 2,708 son el 19% del fee que le pagué a Airbnb. Eso me da que como total a pagarle a la DIAN no son los 15,000 que digamos que recaude del usuario, sino solo 12,461 pesos. Eso, digamos que dado el sistema de descuento que existe en Colombia. Si quieres, sigamos, Roberto, al otro ejemplo. Bueno, perfecto. En este, quisimos hacerles un ejemplo para mostrar un poco cómo funciona si estamos en la exención de IVA de la que hablábamos ahorita, que da hasta 31 de diciembre de 2022. En este caso tenemos, digamos que los mismos 95,000 cobrados al cliente, que en principio deberían tener tanto el IVA como el fee pues, o el valor que recauda el host. Pero como realmente se trata de un servicio exento, eso quiere decir que los 95,000 son tuyos en la medida en que no vas a tener que pagarle nada a la DIAN de impuestos sobre las ventas recaudado del usuario. Aquí tenemos el mismo ejemplo en el que tú le pagaste a Airbnb su fee. Entonces, ¿cómo tenemos la declaración? Tenemos un IVA generado de 0. Recuerden que siempre así es la actividad está exenta, toca presentar la declaración. Un IVA generado de 0. Un IVA descontable de 2,708, que es el IVA, digamos, con el cual se le pagó a Airbnb. Y eso te va a dar un saldo a favor en tu declaración de IVA. Es decir, que no vas a tener que pagarle nada a la DIAN. Por el contrario, tienes un crédito con la DIAN por este valor que pagaste sobre el fee de Airbnb, por IVA sobre el fee de Airbnb. En el caso concreto de esta exención, te dicen que no tiene derecho a devolución. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ese saldo a favor no le puedes decir a la DIAN que te lo devuelva como tal. Pero en el futuro, si tienes otras operaciones que están grabadas, vas a poder tomar ese valor e imputártelo para no tener que pagarle a la DIAN porque tienes ese crédito con ellos. Entonces, digamos que estos son como los dos grandes ejemplos de cómo funciona tu declaración de IVA cuando tienes un servicio grabado o etc. Aquí tenemos como otro pequeño ejemplo que nos ayuda a ver varias cositas de lo que hemos hablado hasta ahora en materia de IVA. Yo tengo una sociedad. La sociedad es dueña de 2 apartamentos, uno en Cali y uno en Cartagena. Los 2 apartamentos están registrados en el RNT y se comparten por periodos inferiores a 30 días. El de Cali, llevo compartiéndolo estos últimos 5 meses solo a residentes colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Que en últimas entro dentro de la exención que hablábamos hasta 31 de diciembre. El de Cartagena, si no lo tengo limitado, se lo comparto tanto a extranjeros como a colombianos.
¿Qué preguntas pueden surgir aquí? 1, ¿tengo que cobrar IVA por compartir el apartamento de Cali? La respuesta ya se las adelanté, en principio hasta 31 de diciembre de 2022. No, porque cumples con los 2 requisitos para estar exento. ¿Tengo que cobrar IVA por el segundo? Sí, porque en últimas la exención está solo prestada para quienes comparten, digamos que espacios con residentes colombianos, no con residentes extranjeros. La segunda pregunta, digamos que en enero y febrero no compartí ninguno de los 2 apartamentos. ¿Estoy obligado a declarar IVA? La regla general que ya vamos a ver más adelante es que si tú no tienes actividades en el periodo, no deberías declarar impuestos sobre la pérdida. Digamos que hay unos casos particulares, como por ejemplo, si en ese periodo, a pesar de que no tuviste operaciones, si pagaste IVAs que te podrías descontar eventualmente, deberías presentar la declaración para no perder ese descuento. Pero en últimas, más allá de eso, no estás obligado a declarar. Y la última pregunta es, bueno, ¿y si en esos meses solo compartí el primer apartamento con residentes colombianos, debo declarar IVA? En este caso, como habíamos hablado un poquito al inicio, ese caso es una exención de IVA, es decir, que si está grabado para el 0%. Como si está grabado para efectos de la DIAN te va a pedir que presentes tu declaración, a pesar de que no hayas recaudado nada. Estás obligado a presentar. Si quieres, bueno, pasamos ya como al segundo punto, que era un poco el que estaba ligado a sus preguntas de soy persona jurídica, persona natural, ¿cómo haces una diferencia? Y el segundo punto es, bueno, ¿cómo determino si soy responsable de declarar y pagar el IVA? Lo primero que queremos decir, y creo que el motivo por el cual está de primerito es porque hemos recibido muchos comentarios de eso en otras presentaciones, es que por regla, digamos, por la norma como tal, el IVA lo cobra quien presta el servicio. En este caso, como tú eres quien comparte el espacio, eres el host que está compartiendo el espacio con el usuario, la obligación de recaudar ese IVA está en cabeza tuya. Es por ello que Airbnb no, digamos que no se mete en esa relación host-usuario. No recauda y paga IVA que tú tengas que recaudar. Generalmente, Airbnb solamente recauda el impuesto sobre la tasa de servicio que cobra por su labor. ¿Por qué? Porque en esa tasa de servicio, él es el prestador del servicio que está obligado a recaudar. En el resto de espacios, digamos que eres tú como host. En la otra relación, host-usuario, eres tú el obligado a recaudar el impuesto. Esa es como una gran primera aclaración. Si quieres, seguimos, Robert. ¿Qué quiere decir? Y esa es una primera aclaración, no se preocupen que ya vamos a llegar al otro tema que les preocupaba, pero antes de poder determinar si soy responsable o no, recordemos qué quiere decir que sea responsable de IVA, qué obligaciones me implica. 1, que debo inscribirme en el RUT. 2, que debo recaudar IVA cuando realice operaciones grabadas. Presentar las declaraciones de IVA cuando realice operaciones grabadas y o exentas, solamente no presentarlas si mis operaciones son excluidas, porque en ese caso no soy responsable. 3, pagar a la DIAN los saldos que estén en las declaraciones dentro de los periodos legales. Y 4, expedir factura electrónica. Esas son como las grandes obligaciones que están asociadas a ser responsable del impuesto. Ya, podemos ir. Listo. Entonces, ahora sí, ¿quién es responsable de IVA? Regla general, tanto las personas naturales como las jurídicas que desarrollen actividades grabadas, sea al 5, al 19 o exentas, son responsables del impuesto. No importa cuántas sean las actividades, si lo haces una vez al año, si lo haces 200 veces al año. Esa es la regla general para personas jurídicas y naturales. Hay una excepción solamente aplicable para las personas naturales. Entonces, cuando la persona natural no es responsable de IVA, cuando cumpla con todas y cada una de estas condiciones que les ponemos aquí. Entonces, estas condiciones realmente son los requisitos de ingresos y patrimonio, digamos que llevan a la DIAN a pensar que tú como persona natural no estás ejerciendo una actividad, digamos que en condición de comerciante.
ni estás obteniendo, digamos que grandes ingresos que implique que debas recaudar el impuesto, que tengas la obligación de recaudar el impuesto. El primer requisito es que hayas obtenido ingresos brutos totales derivados de actividades grabadas o exentas en el año anterior por 133 millones, o bueno, en general son 3.500 VTs. Ese es el tope que puedes tener de ingresos en el año anterior. Si tú excedes los ingresos, ya vas a ser responsable de IVA porque ya incumpliste uno de los requisitos. La otra, pues, que los contratos, perdónenme, que los contratos que hayas suscrito en el año anterior que estén grabados con IVA sean inferiores a los mismos 133 millones. Digamos que esta es una regla que utiliza la DIAN para cruzar porque dice, bueno, si suscribiste contratos por ese valor, asumo que obtuviste ingresos por ese valor y en consecuencia deberías ser responsable de IVA. Mientras tus contratos y tus ingresos del año anterior sean inferiores a los 133 millones, estás bien. Recuerden que esta suma cambia año a año porque como está en VT, debe actualizarse. El otro punto es, para no ser responsable del impuesto, no puedes haber recibido consignaciones, depósitos o inversiones provenientes de actividades con IVA en el año anterior por menos de los 133 millones. Uno de los requisitos que es más interesante aquí es el de que no puedes tener más de un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde desarrolles la actividad. Digamos que como host tú puedes compartir varios espacios y eso lleva a que uno se pregunte, bueno, verdaderamente el hecho de que yo tenga varios espacios compartidos quiere decir que tengo más de un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde hago la actividad. No hay nada en este punto que nos defina eso. Nosotros, digamos que, bueno, o yo personalmente pienso que juntando esto un poco con los requisitos del Registro Nacional de Turismo y demás, es posible entender que si tú tienes más de un inmueble compartido para prestar el servicio turístico, dejas de cumplir ese requisito. Es posible que la DIAN lo entienda así, pero como les digo, no hay nada importante revisarlo con su asesor y que ellos les digan si cumplen o no el requisito. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Bueno, no puedes explotar intangibles y la otra, no ser usuario de ANEL. Si cumples todos esos requisitos en lista, es decir, ingresos, consignaciones, contratos inferiores a 133 millones, no tener más de un establecimiento sede, no explotar intangibles ni ser usuario de ANEL, si cumples todo eso, no vas a ser responsable de IVA. Si cumples uno de esos requisitos, te vuelves responsable del impuesto. Ahora sí pueden pasar, Roberto. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, digamos que de lo que hablábamos. Yo soy colombiano, soy empleado, realmente comparto mi apartamento por Airbnb los fines de semana. Mis ingresos laborales fueron de 120 millones anuales y gané 40 millones anuales en Airbnb. Entonces, la primera duda es, ¿soy responsable de IVA? Aquí uno se puede confundir porque ve, bueno, 120 millones más los 40 de Airbnb son 160. Pero recordemos que los ingresos laborales no tienen IVA. Entonces, tú lo único que tienes que tener en cuenta para efectos de determinar si eres responsable o no son las actividades que están grabadas o exentas. En este caso, solamente los 40 millones de Airbnb. Ya por ahí el ingreso por actividad, digamos que está bien. Lo mismo ocurre, consignaciones por una actividad grabada. Si solamente tus consignaciones de Airbnb llegan a 40 millones anuales, en el año anterior cumples con ese requisito. Lo mismo con los contratos. El tema del establecimiento de negocio, bueno, en este caso solo compartes tu apartamento propio, entonces aquí es claro que lo cumples. Y lo mismo con la explotación de intangibles y usuario de ANEL. Es decir, en este caso particular no eres responsable de IVA. Ahora aquí la segunda pregunta es, bueno, ¿y si le rento solo a residentes colombianos y estoy exento hasta 31 de diciembre? Entonces ahí la respuesta un poco es, si no eres responsable, digamos que se vuelve irrelevante, por así decirlo, que estés exento o grabado, porque en últimas no vas a tener que recaudar.
Si fueras responsable y solo rentas con exención, ahí sí vas a tener que declarar, así rentes solo con exención, porque recordemos lo que hablábamos, la exención no te exime de declarar. Eso es como lo que viene de ese ejemplo, las conclusiones. ¿Quieres sigamos? Eso. Entonces ya el tercero es, bueno, ya yo llegué a este punto, ya sé que tengo que cobrar, cómo se declara, ya sé si soy responsable o no, y ahora cómo cumplo con las obligaciones de declarar, pagar y facturar, en caso de ser responsable. Qué importante tener en mente. En general tienes que declarar. Cuando no declaras, si en el periodo no haces ninguna operación grabada o exenta y además no tienes descontables que quieras incluir en la declaración. Solo en ese caso no tendrías que declarar. Digamos que aquí partiendo de que eres responsable. Cuando se declara y paga, digamos que hay dos formas de declarar y pagar. Uno puede ser bimestral y otra cuatrimestral. Estas dependen de los porcentajes, pues, del valor de los ingresos que obtuviste el año anterior. Si tus ingresos del año anterior son inferiores a 3.496 millones para el año 2022, tus declaraciones son cuatrimestrales. Si son superiores a ese valor, tus declaraciones deben ser bimestrales. Este valor, importante tener presente que también es en VTs. En el Tax Hub les dice expresamente cuánto es en VTs para determinar si es bimestral o cuatrimestral. ¿Cómo se declara y paga? Lo puedes hacer virtualmente con tu firma electrónica. En el Centro de Recursos Fiscales de Airbnb también pueden encontrar muy detalladamente cómo se obtiene la firma electrónica, se hacen las declaraciones, etc. ¿Qué les hacemos? Bueno, entonces, recordatorio. Creo que les he repetido esto todo el camino. ¿Debo declarar IVA cuando en el periodo solo realicé actividades exentas? Respuesta, sí, porque en últimas estás obligado a presentar declaraciones cuando están grabadas con el 19 como un servicio turístico normal, pero también cuando son exentas porque se tienden grabadas a tarifa cero. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que las declaraciones son bimestrales o cuatrimestrales dependiendo de tus ingresos? Si en el primer año, digamos, tú nunca habías compartido espacios por Airbnb, eres un empleado, no tenías ninguna actividad grabada con IVA, e inicias a hacer actividades este año grabadas con IVA, este año tienes que presentar las bimestrales. En el segundo año ya vas a poder revisar si cumples con los requisitos para que sean cuatrimestrales o no. Bueno, ¿qué pregunta? Ya sabemos que tienes que facturar electrónicamente y uno de los requisitos de la factura es que el IVA esté discriminado. ¿Cuándo no tengo que incluir el IVA en la factura? Cuando no eres responsable de IVA porque no llegas a los topes, o cuando la operación que tú facturas, pues en el caso de los servicios turísticos, es exenta de IVA o excluida del impuesto. ¿Cómo expedir facturas electrónicas? También tienen toda esa información en el Centro de Recursos Fiscales. En todo caso, hay un servicio gratuito en la DIAN que funciona muy bien. Entonces, recordatorio como muy sencillo de qué sanciones me pueden aplicar si no recaudo y pago el IVA de manera oportuna. Pues digamos que desde que tenías la obligación de pagarle el IVA a la DIAN hasta el momento en el que lo pagues, la DIAN te puede cobrar intereses de mora. También te puede imponer sanciones si presentas tarde la declaración o si no la presentas. Y por último, si tenías la responsabilidad de IVA, digamos que la DIAN entiende que te dio una confianza para recaudar recursos del Estado. Si no cumpliste con esas labores de confianza, la DIAN puede, digamos que incluso iniciar una acción penal, interponer una denuncia para que tengas sanciones de cárcel si no pagas el impuesto que debías pagar. Esas sanciones de cárcel, digamos que pueden dejar de ser aplicables si tú pagas con todas las sanciones e intereses, pero digamos que es otro mecanismo que tiene el Estado para asegurarse de que quienes tienen la obligación de recaudar el impuesto lo hagan oportunamente.
Entonces, ya aquí, perdón, un minuto. Por favor, discúlpeme. Pero bueno, creo que eso fue como todo el resumen un poco de cómo funciona el impuesto sobre las ventas, quiénes son responsables o no, y cuáles son las obligaciones y las potenciales sanciones en caso de que digamos, pues no cumplan con los deberes. Ahora pasamos al impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, digamos que tiene unas reglas que son generales para, digamos que para todos los municipios y demás, pero tiene muchas particularidades, porque por ejemplo, a diferencia del IVA, que tú solo te entiendes con la DIAN, el impuesto de industria y comercio o ICA es un impuesto del orden territorial, municipal específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes te cobran el impuesto no es la DIAN, sino que es cada uno de los municipios en donde tú desarrollas actividades. Entonces, aquí tenemos lo que yo llamo la hoja de vida del impuesto, que nos dice, bueno, ¿quiénes están sujetos al impuesto de industria y comercio? Cualquier persona, sea natural o jurídica, que ejerza una actividad que sea industrial, comercial o de servicios en un municipio. ¿Qué se entiende, digamos, por actividades industriales, comerciales y de servicios? Están en la ley, pero digamos que la definición de servicio como tal es una definición que incluye los servicios turísticos. ¿Hay alguna regla especial que me podría aplicar? Digamos que esto en particular no hemos querido meternos porque hay como muchas interpretaciones, no queremos, digamos que invadir este espacio que es como para contarles las leyes como tal con varias interpretaciones del tema, pero sí podría haber reglas especiales que apliquen en casos concretos, por lo cual te sugerimos que antes de empezar a declarar el impuesto y cumplir con tus obligaciones, consultes con tu asesor verdaderamente si entras dentro de la regla especial o dentro de las reglas generales de que los prestadores de servicios turísticos están obligados a declarar y pagar el impuesto en el municipio donde lo prestan. Entonces, ¿cuánto es el impuesto? El impuesto va entre el 0,7 y el 1%. En Bogotá es del 1,38% de los ingresos brutos que tienes en el periodo. ¿Cuál es el periodo? Por regla general es anual, salvo en el caso de Bogotá, que es bimestral. ¿Qué es lo único que te puedes restar de la base para calcular este impuesto? Cualquier devolución que hayas hecho, rebaja o descuento. ¿Cómo se declara y paga el impuesto? Bueno, lo primero que hay que recordar es que, como les dije, este impuesto se le paga a los municipios. Entonces, ¿dónde se declara y paga? Se declara y paga en el municipio en el que prestaste el servicio. El caso del servicio turístico, ¿qué quiere decir eso? Que será en el municipio en donde tienes el inmueble que compartes. ¿Cómo se va a declarar y pagar? Ya eso depende de cada jurisdicción. Puede que las jurisdicciones lo cobren anuales o bimestrales, aunque, digamos, el deber ser de las cosas es que solamente sea Bogotá la que lo cobre bimestral. Hay casos en los que lo que se hace es autorretenciones mensuales o bimestrales en los municipios. Entonces toca que se revisen el estatuto tributario del municipio en el que tienen su inmueble para ver cómo se cumple con la obligación en ese municipio particularmente. Pero digamos que por regla general tenemos que el impuesto, las tarifas van del 0,7 al 1 en todos los municipios y al 1,38% en Bogotá. Se calcula sobre ingresos brutos del periodo. ¿Qué es importante en lo que hablábamos? Que hay muchos municipios que ya disponen de sistemas para declarar y pagar en forma electrónica, pero eso tienes que averiguarlo página por página. O sea, te toca revisar el municipio en el que está ubicado tu inmueble donde prestas el servicio turístico y verificar cómo declarar y pagar.
Aquí nosotros les dejamos, digamos que 3 grandes municipios o distritos que nos preguntan mucho, que son Bogotá, Medellín y Cartagena. Las tarifas, como hablábamos, pues Bogotá del 1.38, Medellín del 1. La norma de Medellín tiene una curiosidad, por así decirlo, y es que te permite reducir al 0,7% la tarifa si implementas normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. En el caso de Cartagena, la tarifa es del 0,6%. Como hablábamos, en Bogotá, la regla general es que bimestral, excepcionalmente, si tu impuesto a cargo es inferior a 351 VTs, que para el año, digamos, gravable 2022 es de 14 millones, casi que 900. Si el impuesto a cargo que tuviste en todo el año anterior fue inferior de esos 14 millones 900, vas a poder declarar el impuesto anualmente. De lo contrario, siempre bimestral. En el caso de Medellín, se declara anualmente, pero tiene un sistema muy chistoso porque tú lo pagas en forma anticipada. Entonces tú pagas a comienzo de año lo que crees que vas a deber de impuestos por el año y al final presentas una declaración en la que te dicen, bueno, realmente pagaste menos o pagaste más. Y si te pagan más, te devuelven la plata. Si pagaste más, te devuelven la plata. En el caso de Cartagena, la declaración se presenta anualmente, donde en estos 3 casos tienen dispuesta presentación virtual. Entonces te puedes meter simplemente el link, las alcaldías tienen eso como muy organizado y averiguar en el link cómo se hace la presentación. Bueno, aquí les queríamos como dejar un ejemplito muy similar al del IVA, de cómo funciona el ICA que debe recaudar y pagar un host. Entonces, digamos, aquí tenemos un servicio turístico que está prestado en Bogotá. Como en nuestro ejemplo pasado, tenemos un total cobrado al cliente de 95.000 pesos. Tenemos el fee que se le paga a Airbnb y tenemos cuál es el cálculo del ICA por pagar. En este caso, el cálculo del ICA por pagar es el 1,38% de los 95.000 que le cobraste al cliente por el desarrollo del servicio. En esa medida, tu impuesto de industria y comercio de ese periodo es de 1.311 pesos, que es importante revisar también. Este es exclusivamente la tarifa del impuesto de industria y comercio. Tienes que revisar si el municipio o el distrito en el que te encuentras tiene sobretasa bomberil. La sobretasa bomberil se cobra usualmente como un pequeño mayor valor que se cobra sobre el ICA. No hay como una regla general de cuánto es la sobretasa bomberil, así que no se les puede decir, pero cada municipio tiene, cuando la coge, un valor, digamos, extra que se cobra sobre ese 1,38%. También los municipios y distritos tienen una regla en relación con quienes tienen avisos y tableros que son visibles para el público. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Airbnb y decides poner algún tipo de letrero visible para el público en el cual publicites que haces este tipo de, o pues que compartes espacios a través de Airbnb, además del impuesto de industria y comercio, el municipio podría cobrarte el impuesto de avisos y tableros que corresponde al 15% del impuesto de industria y comercio. Pero solo en ese caso, si no tienes ningún tipo de aviso o tablero puesto en la vía pública, ese impuesto no debe aplicar. Bueno, entonces la última, yo creo que duda aquí respecto del ICA es, bueno, ¿estoy obligado a inscribirme en el RIT? Y la respuesta es, para estar obligado a inscribirte del RIT, tienes que haber determinado si estás obligado a pagar ICA. Si tú prestas un servicio turístico en determinado municipio, eso, y digamos, eso quiere decir que tienes que declarar y pagar el impuesto en ese municipio y como tal, deberías sacar tu RIT, tu registro de identificación tributaria ante ese municipio para empezar a pagar. Les sugerimos, como les decía, conversar un poco con el asesor, porque este caso del ICA puede tener muchas interpretaciones y muchos,
digamos que aristas dependiendo de quién sea el sujeto que lo preste, por lo cual es importante que lo discutan con su asesor antes de registrarse en el registro de identificación tributaria municipal. Entonces aquí teníamos un pequeño ejemplo digamos, del tema de ICA. Yo soy comerciante de bienes. De eso derivo el 99% de mis ingresos en Bogotá. Tengo una casa de verano en Anapoima que comparto por Airbnb. Entonces, primera duda, ¿tengo que declarar y pagar ICA en Bogotá o en Anapoima? Respecto del servicio turístico que prestes, digamos, por la casa de verano que compartes, ese servicio se entiende prestado donde tienes la casa de verano. En esa medida, el ICA por el servicio turístico deberías declararlo en Anapoima. Si por la actividad de comercializar bienes tienes que declarar en Bogotá, pues tendrás que hacerlo. Pero eso no te libra de la obligación de declarar en Anapoima por el servicio turístico que prestas. ¿Estoy obligado a inscribirme en el RIT en ambas partes? La respuesta es sí, porque este registro se hace municipio por municipio. No hay un registro único tributario como el RUT que sirva para los municipios, sino que tienes que hacerlo en cada jurisdicción en la que tienes que actuar como declarante del impuesto. Bueno, aquí otro ejemplo. Vivo en Medellín y tengo 2 apartamentos, uno en Bogotá y uno en Cartagena. Los comparto en Airbnb por periodos inferiores a 30 días. Yo no cumplo con los requisitos para ser responsable de IVA. Como no cumplo con los requisitos para ser responsable de IVA, estoy obligado a declarar y pagar ICA. La respuesta general es sí, porque en últimas, digamos que no, el hecho de no ser responsable de IVA, que es un impuesto nacional, no te exime de ser responsable de ICA, que es un impuesto territorial. Nota al pie, revisen de todas maneras, porque algunos estatutos tributarios tienen especies de regímenes simplificados parecidos a los de IVA, que es importante revisar porque de pronto puedes entrar ahí y no estar obligado a declarar. El último ejemplo que teníamos aquí un poquito para revisar el tema es, bueno, yo soy propietario de inmuebles en Pereira, Cali y Armenia. Comparto mis inmuebles los fines de semana o semanalmente. Tengo una administradora del negocio que vive en Cali, pero ella viaja entre todas las ciudades. El hecho de que yo tenga una administradora del negocio que no viva en esas jurisdicciones en donde tengo los inmuebles, me permite que yo solo pague ICA en Cali o tengo que declararlo y pagarlo en los lugares donde están los inmuebles. Aquí hay que distinguir una cosa muy importante. En el caso de los servicios, la regla es donde el servicio se entienda prestado al usuario. Entonces, no importa qué es lo que tú tengas que hacer o dónde desarrolles tus actividades o donde tú vivas, sino que lo que importa es, en el caso de un servicio turístico, el servicio turístico, en qué lugar se le da acceso a al usuario. Si el usuario utiliza tus inmuebles en Pereira, Cali y Armenia, no importa dónde vivas tú, dónde viva tu administradora, tu obligación de declarar será en cada una de esas ciudades. Creo que eso es como el último ejemplo que tenemos de este tema del impuesto de industria y comercio. Buenísimo, Catalina. Estuve leyendo aquí bastante de los comentarios y las preguntas. Creo que muchas de ellas las van a poder encontrar, uno, en la grabación, durante lo que expusiste. Muchas de las preguntas creo que fueron respondidas. Si no del todo específicas como cada uno espera, porque, a ver, somos miles de anfitriones en Colombia y obviamente cada caso es muy distinto al otro. Y es por eso que nosotros siempre reforzamos el tema de contactar o consultar con un asesor, porque cada situación va a ser distinta a la que están de los miles de personas que están aquí en el chat con nosotros. Nosotros, con esta nueva ley de turismo,
lo que vimos es que nuestros anfitriones iban a tener esas responsabilidades que cumplir. Lo primero que hicimos fue, ok, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo Airbnb puede ayudar a los anfitriones con este tipo de obligaciones? Nosotros hacerlas directamente, como muchas veces, ¿no? Nos dicen, ¿por qué no la pone Airbnb? Pues como Catalina mencionó, el tema del IVA, nosotros pagamos la parte, ¿no, Catalina? De nuestro servicio, ¿no? El servicio que Airbnb presta, pero también existe el servicio del otro lado del anfitrión, y que es donde nosotros buscamos poderles ayudar, y no solamente con el ICA, no solamente con el IVA, sino con todos los otros impuestos, como el parafiscal, que hablamos el mes pasado, tuvimos un webinar sobre esto, donde hablamos mucho. Van a poder, temas que estuvieron preguntando sobre el RUT, preguntas sobre el RNT, sobre contabilidad y facturación. Yo creo que esto es importante que ustedes sepan cómo es que funciona, cómo es en líneas generales que funciona, pero claro, lo tengan un contador, un asesor, alguien que los pueda ayudar. Entiendo que en esta página están los contactos también de Godoy Hoyos, ¿no? De Catalina, donde van a poder mandar más consultas sobre el tema para que puedan llegar a esta página que nosotros hemos creado, que es nuestra central de recursos fiscales. Basta que agarren su celular, pongan la cámara y la pongan encima de este código QR, ese QR code, y les va a aparecer ahí el link para que ustedes puedan llegar a la página. No sé si la tienen, si ya lo están haciendo ahí, pero en esta página central de recursos fiscales de Airbnb van a poder encontrar todo esto, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, todas esas distinciones. Ahí van a encontrar también pues los videos, los webinars pasados que hemos tenido sobre el RNT, sobre el parafiscal. Ahora vamos a subir también este video sobre el ICA, sobre el IVA. Y el mes que viene, pues también tendremos uno con Catalina nuevamente, hablando sobre el ISR y el impuesto de la renta. La idea aquí es que ustedes puedan conocer cuáles son sus obligaciones y tengan las cosas súper claras de nuestro lado, para que evitar que pueda suceder de Airbnb no me avisó o tal. Nosotros estamos proactivamente trayéndoles todo esto, y esta página creo que es un excelente punto de partida para que los anfitriones puedan llegar y leer este tipo de obligaciones que van a tener y que puedan hacer la mejor administración de sus propiedades dentro de la plataforma. Sobre el tema del RNT, pues repito, es importante que puedan tramitarlo, que puedan tener el número, pero sobre todo que lo puedan poner dentro del anuncio, dentro del campo específico para ello, porque es ahí donde el gobierno colombiano va a hacer pues esta verificación, ¿no? Si es que no tienes el número dentro del espacio, pues no vas a poder continuar así, compartiéndolo en plataformas digitales. En verdad, eso no aplica solamente a Airbnb. Esto aplica a cualquier plataforma digital en Colombia, pero nosotros hablamos obviamente por nosotros mismos y estamos haciendo esto para nuestros anfitriones de Airbnb puntualmente. He visto que, bueno, ahí alguien ha compartido en el chat el link. Gracias por pasarlo. Este es la central de recursos fiscales. Donde ustedes van a poder ver los eventos que se vienen es en esta central de eventos de Airbnb Sudamérica. Aquí ustedes van a poder encontrar, además de los webinars dedicados a los temas fiscales, webinars dedicados a otros asuntos, ¿no? Nosotros, la idea es que podamos ayudarlos no solamente con temas fiscales, sino también con otros asuntos como revenue management o incrementar ganancias en Airbnb, sobre temas de situaciones inesperadas con nuestro community support, cómo dar los primeros pasos en Airbnb. Y este de aquí, de hecho, no necesariamente para personas que acabaron de entrar, sino que para que puedan entender cómo funciona el algoritmo y que puedan ustedes tener mayor visibilidad en la plataforma, más clics, más reservas. Entonces, creo que esta es una página súper importante. Acá también tienen un código QR donde ustedes van a poder llegar. Y es en esta página donde les van a aparecer los próximos eventos. Ya con Catalina estamos viendo la próxima fecha para el mes que viene,
para el SR y la declaración del impuesto, que también ya entiendo que se viene, ¿no, Catalina? Entonces va a ser importante que lo tengan ahí para que se puedan registrar. Con ese mismo link que van a llegar aquí, pueden invitar a más personas para que se registren y puedan participar. De nuevo, nuestro objetivo no es que nuestro objetivo es que ustedes salgan de aquí entendiendo un poco la base de las obligaciones. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Si sí o si no, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo es el cálculo? Tener esa idea general para que cuando conversen con el asesor también lo puedan entender, ¿no? Buscamos que ese hub que hemos creado aquí, de esta central de recursos, pueda darles un poco más, una lectura adicional para tener un poco más de entendimiento del asunto, para que lo puedan tener un poco más claro, y cuando vean el replay, la grabación, o se la puedan compartir a alguien, ya tal vez puedan entender algún ejemplo o algún cálculo que no se haya entendido. Por ejemplo, vi algunas preguntas de los cálculos sobre los fees y los demás. Pues, son ejemplos, ¿no? Son cálculos ahí que vamos a poner. No podemos colocar ejemplos reales porque cada uno tiene propiedades diferentes en lugares diferentes, con tarifas diferentes, ¿no? Que se cobran, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es poderles dar una base y esperamos que les haya podido ayudar. Esperamos que esta página sea de utilidad, que ya todos la tengan, que puedan entrar y guardarla en sus navegadores. En esa página, en la parte de abajo, va a estar el contacto de Godó de Hoyos, entonces por ahí van a poder llegar al equipo de Catalina para que puedan hacer más preguntas, más consultas. Y es eso. Nada, esperamos que la próxima ustedes participen nuevamente, que estén cada vez más con nosotros y que juntos, pues en esta comunidad de Airbnb, podamos salir adelante y seguir trabajando en ello, pues con todas las nuevas regulamentaciones y asuntos en orden, ¿no? Y para eso, bueno, tendremos a Catalina nuevamente el próximo mes también. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la participación. Buen fin de semana, buenas elecciones ahí y nada, buen feriado de lunes también para ustedes. Un fuerte abrazo. Catalina, no sé si quieres despedirte también por ahí. No, muchas gracias por atender. Yo creo que, Roberto, si me das un minuto, resumen ejecutivo. Todo, en el caso del IVA, todo prestador de servicios debería pagarlo. Si eres persona natural, importantísimo que revises los 5 requisitos, o 6, no recuerdo muy bien, pero los requisitos que están en la presentación y que están en el Centro de Recursos Fiscales para ver si no estás obligado. Entonces, importantísimo que lo revisen y invitarlos a que revisen el Centro de Recursos Fiscales, porque creo que ahí hay muchas respuestas a las dudas que nos están planteando. Sí, desde Central lo hemos trabajado con mucho cariño, con mucho esfuerzo para tener toda la información posible y siempre pues destacando, ¿no? Que son ejemplos puntuales, no tenemos cómo ser exacto al pie y por eso siempre recomendamos tener un asesor que los pueda ayudar. Así que nada, nuevamente para el que no agarró, está aquí el código para que se puedan conectar. Ahí van a poder encontrar absolutamente todo. Y bueno, nos vemos el mes que viene. Ya les mandaremos la invitación para que se puedan registrar. De nuevo, Catalina, mejoras por ahí. Cuídense todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, feliz noche.